Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a decir que es la neoplasia más común en niños, ocupa el 25 a 31% del total de las neoplasias. Está en segundo lugar luego, o más bien está en primer lugar. Sabemos que las leucemias se dividen en leucemias agudas y leucemias crónicas. Las leucemias agudas ocupan el 75% y las leucemias crónicas el restante 25%. Pero las leucemias agudas a su vez se subdividen en leucemias agudas linfoblásticas y leucemias agudas mieloides. Gracias a Dios, las leucemias mieloides abarcan solamente entre el 8 y 15% de las leucemias agudas y su pronóstico es peor que el de las leucemias linfoblásticas. El número de casos esperados de leucemias agudas es de 3 a 4 casos por cada 100,000 niños. Entonces, es importante que nosotros como médicos sepamos cuántos menores de 15 años existen en Cochabamba o en toda Bolivia para saber cuántos casos vamos a esperar por año. La edad pico de presentación es de los 2 a 5 años, pero eso no implica de que podemos diagnosticar a niños recién nacidos con leucemia linfoblástica y a niños, bueno, nosotros consideramos edad pediátrica hasta los 18 años. Es más frecuente en el género masculino, en una relación de 1.4 a 1. Bien, creo que tu compañera ya ha respondido cuál es la definición de leucemia y podemos decir que es una proliferación monoclonal maligna de células progenitoras derivadas de una estirpe. ¿Qué quiere decir esto? Que sabemos que existe una célula madre pluripotencial que va a dar origen a los diferentes tipos de células. Va a dar origen a los megacarioblastos, que van a dar origen a los megacariocitos y a las plaquetas. Da origen a los eritroblastos, que van a dar origen a los eritrocitos, y da origen a los linfoblastos, que van a dar origen a los linfocitos, ¿no? Y estos se van a subdividir a su vez de acuerdo al número de granulaciones, para convertirse en leucemias mieloides que se clasifican de la M0 a la M7. Estas células van a estar detenidas en una etapa temprana de maduración. Es como les decía, los linfoblastos se convierten en linfocitos de estirpe T o de estirpe B. Los megacarioblastos se convierten en megacariocitos y el megacariocito se destruye para convertirse en plaquetas, ¿no? Entonces, si va a detenerse en una etapa temprana de maduración, el eritroblasto, para convertirse en eritrocito, pierde su núcleo para poder cumplir su función de transporte de oxígeno unida a una molécula de hemo. Entonces, si no pierde el núcleo, no vamos a poder transportar oxígeno, no va a poder cumplir la función. Lo mismo, si los megacarioblastos se quedan como megacarioblastos, no se van a convertir en megacariocitos, sino va a haber plaquetas. Los linfocitos no van a cumplir su función porque se van a quedar como linfoblastos. Entonces, esa es la fisiopatología más o menos de lo que sucede para cuando estemos viendo nosotros cuál es la clínica que presentan los niños con leucemia. Y a continuación de la definición dice también que tiene la capacidad de producir metástasis. Ustedes saben que son células sanguíneas y me dirán, ¿cómo metástasis? Son células sanguíneas y las células sanguíneas circulan por todo el cuerpo. Existen sitios que nosotros llamamos sitios santuarios, que son el sistema nervioso central porque tiene la barrera hematoencefálica que no permite el ingreso de células que tengan un diámetro mayor a los poros que tiene esta membrana, tampoco permite el ingreso de algún tipo de bacterias o virus que sean más grandes que el poro.
Y en los varoncitos, la capa albugínea, la membrana albugínea, que va a cumplir la misma función de no permitir el ingreso de moléculas, bacterias, virus o células gigantes mayor a los poros que evidenciamos en esta membrana. Entonces, tenemos que recordar que la leucemia es la proliferación de una sola clona, es decir, monoclonal, maligna de células progenitoras derivadas del estirpe linfoide, que van a estar detenidas en una etapa temprana de maduración y que tienen la capacidad de producir metástasis. Bueno, vamos a admitir a las personas que están en espera para que no tengamos más molestias. Bueno, creo que fueron los 3 últimos. Damos 2 segundos más. Si alguien más se va a unir, esta es su oportunidad. Creo que ya no. Bueno, volvemos a la presentación. Luego de conocer la definición, esto es lo que les explicaba, ¿no? Que hay una célula pluripotencial que va a dar origen a los diferentes tipos de componentes hematológicos. Entonces, nosotros sabemos que hay una enfermedad que va a ser causada por la alteración en la función de las células. ¿Quién sabe o me puede mencionar causas que te pueden predisponer a tener esta enfermedad tan grave que es la leucemia, que es un tipo de cáncer llamado también cáncer líquido porque está compuesto de sangre? ¿Quién sabe? ¿Alguien o algunas personas que puedan mencionar las causas que predisponen a esta patología? Muy bien, muy bien. ¿A qué te refieres con trastornos sanguíneos? Vaya. Entonces, no es un trastorno sanguíneo, es como una patología secundaria. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Mutaciones hereditarias, doctora. Ya, mutaciones genéticas. Algo que les quiero dejar claro es que dentro de todas las patologías conocidas como cáncer infantil en los niños, no hay genes que se hereden, excepto, y va como pregunta de examen, excepto el retinoblastoma. El retinoblastoma es la única patología oncológica que tú confirmas la mutación genética del gen RB y esta persona, este niño, cuando sea adulto, va a tener la capacidad de transferir este germen a su descendencia, es decir, los hijos de los hijos de los hijos de los pacientes con retinoblastoma que tengan el gen mutado del RB van a dar origen a niños con retinoblastoma. Es la única patología oncológica que se ha confirmado que es hereditaria. Ahora, es otra cosa que hayan síndromes familiares o síndromes que pueden hereditarse que te predisponen a hacer leucemia, ¿no? Pero la leucemia no es hereditaria. ¿Alguien más? Bien. Vamos a más o menos describir cuáles son las causas que podemos tener para la leucemia. Primero vamos a hablar de lo más común, ¿no? Nosotros vivimos la vida feliz como estudiantes de medicina, comemos mucha comida chatarra en las familias, con el consumo de mucha comida chatarra,
el comer carne ahumada, parrilladas con mucha frecuencia, nos predispone a hacer leucemia. Por el componente que tienen estos alimentos, sobre todo los alimentos que tienen colorantes amarillos, el chisito, los refrescos que tienen colorantes intensos amarillos, las salchichas, los pollos que tienen conservante amarillo intenso, tienen más posibilidad de producir cáncer. La cantidad que les ponen de conservantes predisponen a hacer cáncer. El que comamos chocolate en exceso, el que consumamos sin agraviar a la industria, Coca-Cola en exceso, el consumo de grasas en exceso nos predisponen a tener cáncer, ¿no? Y entre esta vida feliz está el consumir el cigarrillo, como dijo tu compañero. El cigarrillo es el que más se ha relacionado con la producción de cáncer en cualquier edad. Se ha visto que el humo del tabaco tiene en su composición, ahora ya no es solo 333 sustancias, han encontrado 343 sustancias que pueden producir cáncer. Pueden producir cáncer de boca, cáncer de piel, cáncer de laringe, cáncer de estómago. Se ha relacionado el consumo de cigarrillo con todas las personas que tienen cáncer. Entonces, recomendación, no consuman cigarrillo o por lo menos no lo hagan en exceso, porque no solamente les va a afectar a ustedes, ¿no? Muchos decimos, no, yo soy Superman o soy Mujer Maravilla, a mí no me va a pasar nada. Pero, ¿qué sucede cuando ya tenemos hijitos, no? Nuestros hijos a veces vienen con una mutación genética causada por los componentes del humo del cigarrillo. O nuestros bebés han nacido sanitos, pero nosotros somos fumadores activos. Y ser fumador activo no quiere decir, pero yo salgo, doctorita, a fumar fuera de la casa. No fumo dentro de la casa. Pero ¿quién causa el cáncer? El humo del cigarrillo. Y cuando tú entras, ya me he fumado mi cigarrito, lo alzas a tu bebé, lo apapachas, te amo mucho, abrazas a tu esposa o a tu esposo, te amo mucho, y la persona que inspira el humo que está impregnada en tu ropa, en tu piel, en tu boca, puede causarle cáncer. Entonces somos fumadores pasivos los que compartimos el humo de cigarrillo. Si hablamos de lo que son las industrias, se ha visto que personas que viven cerca de fábricas textileras, cuero, donde se utilizan sustancias químicas en exceso, donde tenemos colorantes, donde utilizamos derivados del petróleo para la fabricación de alguna sustancia, nos van a predisponer a tener cáncer, ¿no? Y nosotros tenemos varios pacientes que viven cerca de Vinto, donde hay fábricas. Tenemos mucha gente que viene del área de yacimientos por la zona sur y no hemos hecho ningún estudio que nos pueda relacionar, pero los estudios están hechos en resto del mundo y que puede ser utilizado por ustedes para hacer algún tipo de estudio que pueda confirmar estas teorías o tal vez desecharlas, ¿no? Si hablamos de la vida que todos los estudiantes de medicina, todos los profesionales en salud y sobre todo todos los profesionales, ¿no? ¿Qué hacemos? No comemos, nos echamos un cigarrito a mediodía para que te quite el hambre, comemos comida de las maquinitas o comemos lo que encontramos, ¿no? Un pollito o que tiene mucha grasa, o algún tipo de comida, una hamburguesa congelada y procesada con carne de conservantes y además su quesito amarillo encima, o vegetales que no están bien desinfectados y que han sido regados con
aguas contaminadas, ¿no? Entonces nos estamos arriesgando al hacer una vida no desordenada, es una vida más bien ordenada porque cumplimos un trabajo, un horario, etcétera, pero nuestra modalidad tiene que cambiar. Los americanos han visto, y los mexicanos también, que su gente adulta tenía mucho cáncer gástrico y tenía mucho cáncer, leucemias y linfomas en adultos, y vieron que el consumo de esta comida chatarra predisponía o estaba relacionada con todas estas personas. Entonces la gente ya, tú vas a Estados Unidos o vas a México, todos caminan con su tapercito y se llevan su comida sana. ¿Ya? Entonces tenemos que nosotros también cambiar los hábitos. Luego, la relación con la tecnología. La radiación, el estar expuesto a antenas de alta tensión, a repetidoras de teléfono, el utilizar el celular más del tiempo permitido para que tú hables, el tiempo permitido son 15 a 25 minutos como máximo. Si tú hablas más tiempo por el celular, es preferible que lo pongas en altavoz y el celular lejos de tu cuerpo. No sé si alguien ha visto una temporada, bueno, 2 temporadas, han puesto un video en la que 4 personas juntan sus celulares y en el centro de una mesita ponen una palomita de maíz, o sea, un maíz de las pipoquitas, ¿no ve? Y estas 4 personas hacen que su teléfono suene al mismo tiempo y la palomita de maíz se convierte en pipoca. Entonces, esto comprueba de que la cantidad de radiación que emite los celulares es importante, ¿no? Imagínate si revienta un maíz que es duro, inclusive para que tú lo puedas destruir con tus dientes, y lo hace una simple vibración de teléfono. Es lo mismo que sucede con los microondas, ¿no? Los microondas han sido creados para proteger a las personas y ayudarlos en su vida diaria. Para eso tienen una alarma que te dice que ya la preparación está lista cuando suena la alarma. Pero ¿qué hacemos? Muchos nos paramos delante del microondas pensando en que mirando vamos a hacer que funcione más rápido, tenga más intensidad, ¿no? Entonces, si ustedes buscan en el internet ese video, palomitas de maíz y celulares, van a ver que lo que les estoy diciendo no es un invento. El vivir ahora, se ha visto mucho que edificios y casas están fletando sus techos para poner antenas repetidoras de telefonía. Estas antenas repetidoras están relacionadas con leucemias y tumores del sistema nervioso central. Así que mucho ojo con dónde viven y cómo desarrollan su vida diaria. Luego, la presencia de virus, bacterias que pueden causar enfermedades infecciosas que van a disminuir nuestra inmunidad, nos predispone a que tengamos leucemias. Situaciones genéticas, como ser el síndrome de Li-Fraumeni, el síndrome de Bedwick-Wiedemann, que es el síndrome de hemihipertrofia, el que tengamos neurofibromatosis, las famosas manchitas café con leche. Se ha visto que la gente que tiene neurofibromatosis puede desarrollar leucemia. Los niños con síndrome de Down tienen más predisposición que el resto de la población. También hemos visto mucho que los niños que han sido expuestos o las familias, los padres que han trabajado con animales, es decir, en la vacunación de pollos, en la crianza de cerdos, en la crianza de vacas, en las lecherías, se ha supuesto que los virus o bacterias que tienen los animales
pueden causar mutaciones genéticas en nosotros como seres humanos y nosotros dar o engendrar niños que van a tener mutaciones, ¿no? Hay mucho de esto estudiado. En nuestra área del trópico, inclusive aquí en la ciudad, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Cuando hay época de calor, utilizamos el famoso rayolito o el baigón para fumigar las casas y no hay a los zancudos, ¿no? Entonces, estos tienen derivados del petróleo que pueden causar mutaciones en nuestro organismo. Las personas que realizan cultivos en maizales, en lugares de soya, en los cocales, y no se ponen protección, tienen predisposición a tener estas mutaciones genéticas. Tenemos muchos niños que vienen de estas áreas y los papás nos preguntan, ¿por qué mi niño tiene cáncer? Y le decimos, señor, ¿cuál es su ocupación? No, soy solo agricultor. ¿Cuántas veces fumiga al año? Los que producen coca fumigan 2 veces al año, o al mes, perdón. Eso implica de que más o menos 24 veces al año se exponen y no tienen ninguna medida de seguridad. Segundo, los productores de drogas, al realizar la industrialización de la coca en cocaína, utilizan derivados del petróleo como el querosén, que van a pisar la coca para que se convierta o saquen el extracto de la coca y se convierta en cocaína. ¿Y qué hacen? No nos tendría que importar, ¿no? Que si hacen o no hacen droga, pero lastimosamente esta gente desecha este material a la tierra. Entonces la tierra absorbe estos derivados del petróleo y ustedes saben que la tierra absorbe y todo se filtra al agua, que va a estar a unos metros abajo de la tierra. Entonces, por el agua, mucha gente toma agua de la noria, toma agua del río. Entonces, esta agua está contaminada. Y con la misma agua riegan los vegetales y las frutas que vamos a consumir. Los árboles absorben el agua de la tierra. Entonces, como si nosotros estuviésemos tomando un poquito de veneno cada día. Nosotros estamos destruyendo nuestra tierra y nos estamos autodestruyendo. Bien, entre los factores ambientales que ya hemos citado, también hay lo que son las radiaciones, ¿no? Y sobre todo la radiación ionizante, que es utilizada en las radiografías, en las tomografías. Se ha visto que la radiación in útero durante los primeros, durante el primer trimestre, tan solo con una radiografía que utiliza 0.3 centigrays, aumenta o predispone 5 veces más a ese niño que ha sido radiado in útero en relación al resto de los niños. Y si te radias, o sea, esa mamá tiene que sacarse una radiografía durante el segundo o tercer trimestre, esta posibilidad de leucemia disminuye a 1.5 veces más en relación a otro niño que no ha sido expuesto, ¿no? Pero la radiación se ha relacionado mucho a la presencia de leucemia. Los síndromes genéticos, de los cuales hemos mencionado, los niños con síndrome de Down, que ustedes cuando reciban como médicos generales o como pediatras o como neonatólogos a un niño y ven que tiene todos los datos de estigma de síndrome de Down, tienen que decirle a esa mamá que tiene que durante los primeros 5 años de vida realizar controles ecográficos, controles de hemograma con frecuencia. Los niños que tienen las famosas manchas café con leche, que muchas veces no pueden ser tan grandes como esta, pero tenemos lunares, muchos lunares de este tipo. Este es un esquemita, vemos muchos lunarcitos que pueden estar en cualquier parte del cuerpo.
es la neurofibromatosis que te predispone a que tú o tus hijos puedan tener leucemia. El síndrome de Lee-Fraumeni, ¿no? Que te causa lesiones en piel, que te causa cualquier tipo de cáncer, son entre los más importantes factores genéticos que te predisponen a hacer leucemias, ¿no? También podemos tener el síndrome de Klinefelter que te predispone a que tú hagas cáncer. Bien. Entonces ya sabemos la definición, ya conocemos las posibles causas para cuando una mamá venga con datos clínicos de que su niño puede tener sospecha de leucemia. Entonces ustedes harán durante el interrogatorio, si ya tienen una sospecha alta, van a preguntar, ¿no? Señora, ¿en qué trabaja? ¿Su esposo en qué trabaja? Muchas veces las mamás nos dicen, soy ama de casa, pero para ayudarme tengo una peluquería. Entonces utilizan muchos químicos, esmalte de uñas, pinturas y no se protegen en forma adecuada, ¿no? O dicen, soy ama de casa, pero también voy a limpiar casas en alguna oportunidad. Utilizan muchos químicos sin la protección necesaria. O se te dicen, soy ama de casa, pero de vez en cuando hago pintura en madera. Los pintores, los que hacen chapería, tienen gran exposición a estos derivados del petróleo, derivados del benceno, que te pueden causar mutaciones, ¿no? Entonces vamos a ver la clínica, la cual presentan los niños y que te tienen que indicar que son de alta sospecha. Niños que tengan fiebre sin causa aparente, es decir, no tienen causa infecciosa. Primero supusiste que tienen resfrío, pero persiste su fiebre. Luego vino con fiebre, lo internas pensando que tiene neumonía, no tiene neumonía. Entras a la tercera fase de fiebre de origen desconocido y recién se te ocurre hacer un aspirado de médula ósea después de que el niño ha estado un mes en el hospital, ¿no? Pero cuando tú tienes la sospecha clínica, ¿qué tienes que hacer? Sumar un examen complementario. Bien, entonces tenemos fiebre de origen desconocido, sin causa aparente, puntos rojos en la piel que son las petequias o pueden ser equimosis o pueden ser hematomas, dolor óseo y dolor en articulaciones. Puede haber crecimiento del abdomen por hepato y esplenomegalia, presencia de adenopatías, bolitas en el cuello, en las axilas, en la ingle, en el tórax, sangrado de las encías, cefalea o parálisis facial sin ninguna causa, palidez y fatiga o cansancio, ¿ya? Estos son los datos, y pérdida de peso, que pueden indicarte que los niños tienen una sospecha de leucemia. Yo he tratado en este esquema de poder sintetizar para que ustedes recuerden estos 4 síndromes que les van a hacer sospechar de leucemia. Y son el síndrome hemorragíparo, el síndrome febril, el síndrome infiltrativo y el síndrome anémico. Cuando un niño tiene anemia, es decir, tiene poca hemoglobina en su organismo, ¿qué hace nuestro cerebro? Nuestro cerebro dice, no tengo sangre y tengo que procurar dar a los más importantes, ¿no? Al cerebro y al riñón. Más importantes me refiero en relación a que si no tienen oxígeno dejan de funcionar, ¿no? Y si el cerebro deja de funcionar, estamos en serios problemas. Y si el riñón deja de funcionar, también estamos en serios problemas, ¿no? Entonces, un niño con anemia, ¿qué tiene? ¿Qué expresa? Cansancio, hipoactividad, ya no quiere comer, ya no quiere jugar, tiene tendencia al sueño, y la mamá, ¿cómo viene al doctor? Te dice, doctor, mi hijo ya no quiere comer, no come.
¿Y qué decimos los pediatras o los médicos? Ay, debe tener bicho, señor. Le haremos copro. Y le piden copro. Y el copro viene negativo. Vuelve a venir la señora en una semana y además de copro le has pedido un hemograma. Y en el hemograma te viene anemia y el copro negativo dice, ay, a veces no, seguro usted, señora, no ha traído la caquita inmediatamente, por lo cual no se ha encontrado parásitos. Le desparasitaremos. Vuelve en 15 días. Y la señora ya ha vuelto 15 días después del hemograma y vuelve y le dice, no ha cambiado, doctor. Sigue, peor ahora, se queja de dolor. Uy, no, señora, debe tener infección urinaria, hágale eco, ¿no? Pero doctor, mi hijito ya no quiere comer nada y está bien pálido. Es que tiene anemia, señora. Y lo único que pensamos en lo más común, en los bichos, en los parásitos, en las infecciones. Pero no se nos ocurre pensar en que ese niño puede tener leucemia y por tal razón tiene anemia, ¿no? Vamos a tener esos datos de la mamá, pero nosotros al examen físico vamos a ver un niño pálido, un niño hipoactivo, que si sumamos el síndrome anémico con el síndrome hemorragíparo, hemorragíparo, en el síndrome hemorragíparo, la mamá nos va a decir, le salen unos moretones sin que se haya golpeado, doctor, o le han salido estos puntitos rojos, ay, debe ser picadura de zancudo, ¿no? Y no hacemos la maniobra para ver o descartar si es una púrpura, si es una picadura o realmente son petequias. Entonces, empezamos con las petequias, las equimosis, los hematomas, la gingivorragia, la epistaxis, el sangrado en sistema nervioso central o el sangrado en el aparato digestivo, ¿no? Entonces hablamos de síndrome hemorragíparo cuando vemos que sangra en cualquier parte de la economía, es decir, piel, mucosa, sistema nervioso central. Entonces, si viene un niño con anemia y además viene con hematomas, o sea, con todo lo que engloba anemia y además petequias o hematomas o equimosis, tenemos una alta sospecha de que puede ser leucemia, ¿no? Y si además te dice, tiene fiebre, doctor, ay, debe tener ameba, señora, ¿no ve? Es lo que pensamos todos, lo clásico. Pero si lo investigamos una semana, 2 semanas, 3 semanas y el niño ha vuelto 3 semanas por fiebre, porque no quiere comer y además tiene equimosis o hematomas, yo tengo que pedirle un hemograma y en el hemograma tengo que evidenciar si tiene anemia y alteración en una línea celular o tiene alteración en las plaquetas, es leucemia hasta demostrar lo contrario. Y si además se suma el síndrome infiltrativo, es decir, la mamá viene y te dice, doctora, mi hijito se queja de dolor óseo. Ah, está creciendo, señora. ¿No? No hay eso. No hay dolor de crecimiento que sea persistente y que sea en diferentes lugares y sea saltatorio. Esa es la característica del dolor en la leucemia, ¿no? Es un dolor saltatorio, pero repetitivo, que al inicio remite con las fricciones y con los analgésicos, pero persiste. También hablamos de la presencia de adenopatías, que no es nada más que la infiltración de los ganglios linfáticos por los blastos que están ocupando toda la superficie de los ganglios. También hablamos de hepatomegalia, porque el hígado es parte del sistema linfático, ¿no es cierto? Del sistema ganglionar, es un ganglio gigante. Entonces se infiltra de los blastos y tenemos hepatomegalia. Y también podemos tener esplenomegalia. Y les dicen, doctor, está bien panzoncito, mijito. Le palpamos y tiene hepatomegalia y esplenomegalia. Y tiene ganglios. Tenemos que saber que los ganglios son patológicos cuando tienen más de 1.5 centímetros y cuando forman conglomerados, ¿no? Cuando evidenciamos esto, algo está pasando. También podemos tener parálisis facial,
Podemos tener el síndrome de Mikulicz, que es el acúmulo de blastos en la región parotidia. Podemos tener acúmulo de los blastos debajo de la piel, tener lesiones azul verdosas, que no sean moretones, pero que son acúmulo de blastos. Podemos tener parálisis facial, podemos tener focalizaciones por infiltración del sistema nervioso central. Entonces, si nosotros tenemos cualquier dato, o sea un solo síndrome, o la conjugación de 2 o más síndromes, y la mamá nos dice o retorna ese paciente 2 o 3 veces a la consulta por estas causas, ojo, se les tiene que parar las orejas y nosotros tenemos que pedir un hemograma. El hemograma les va a dar muchas luces. Si tú ves un hemograma con leucopenia o leucocitosis, puede ser leucemia. Si tienes un hemograma normal, es decir, con glóbulos blancos normales, pero predominio linfocitario, puede ser leucemia. Además, si se suma anemia, que es normocítica, normocrómica, ojo, puede ser leucemia. Y si además se suma trombocitopenia, más aún. O si tienes solo trombocitopenia persistente, sin alteración de las otras líneas celulares, también puede ser leucemia hasta demostrar lo contrario. Bien, entonces, ¿cómo voy a hacer yo el diagnóstico? ¿Quién me dice? ¿Qué seguirían? Viene una mamá y me dice, doctor, mi hijita se queja mucho de dolor óseo y han aparecido unos moretones y tiene fiebre y no quiere comer. ¿Qué hago? ¿Qué harían? Doctor, mi hijita se va a morir. Hágame caso, por favor. Creo que empezar primero empezar por lo más simple, que sería pedirle un hemograma. ¿Ya? Un hemograma, como yo ya tengo todos los datos clínicos de sospecha, yo también en la orden de laboratorio voy a tarjar, realizar extendido de sangre periférica, ¿no? Para valorar, para que yo, que soy experto en ver leucemias, pueda evidenciar la presencia de blastos. A veces en el laboratorio no te informan la presencia de blastos. ¿Qué más le pediría? Viene... nombrado, doctora, el aspirado de médula? Ya pedirás directamente a un niño. Primero voy a revisar el hemograma y además, ¿qué tendría que hacer con el paciente? Le voy revisando y veo y digo, uy, señora, su hijito, ¿desde cuándo tiene estas bolitas? ¿Qué bolitas, doctor? No le he visto. Aquí en su cuello tiene unas bolitas de 3 centímetros. Ay, sí, doctor. Y además mi hijito se queja de que le duelen sus huesitos. Y tú le levantas, ¿en qué lugar, señora, le duele? Aquí en sus tobillos. Y le levantas su pantaloncito y encuentras hematomas. Ay, dices, ¿y desde cuándo tiene sus moretones? No sé, doctor. Además también le sale sangrecita de su nariz. Y le palpas y le sigues haciendo el examen físico y palpas hepatoesplenomegalia y ganglios inguinales. Entonces, ¿qué cositas más le pedirías de exámenes complementarios para sustentar tu sospecha? Puede ser, si estás pensando en un linfoma, puede ser, porque si estás pensando en leucemia, no es el gol estándar. Aspirado de médula ósea, doctora. Ya, el aspirado de médula ósea. Pero antes de decirle, no le voy a ir a decir de buenas a primeras a la señora, le voy a hacer un aspirado. Le voy a explicar y le voy a decir, señora, estoy sospechando que tiene leucemia. Entonces, le voy a pedir estos exámenes complementarios. Le voy a pedir un hemograma con extendido de sangre periférica, pero también le voy a pedir una radiografía de abdomen porque quiero ver y además me va a servir de una prueba
fehaciente que tiene hepatoesplenomegalia. Pero también quisiera descartar infecciones y como sé que su niño es de alta sospecha de leucemia, le voy a pedir ego, copro y le voy a pedir serologías para TORCH, citomegalovirus, ¿no? Porque estoy buscando la causa de esas adenopatías, porque también en nuestro medio tenemos niños desnutridos que tienen tuberculosis y que tienen adenopatía secundaria a la tuberculosis y tienen hepatoesplenomegalia secundaria a la desnutrición y la palidez secundaria a la desnutrición. Entonces, no me tengo que olvidar de hacer los diagnósticos diferenciales, ¿no? Tengo que pensar. Pero como tengo alta sospecha de que puede ser una leucemia, entonces yo le pido una radiografía de abdomen y si puedo le pido la radiografía de tórax de pie porque tengo que buscar si tiene masa mediastinal, ¿no? Le voy a pedir un examen general de orina, pero como veo que es un niño que tiene hartas adenopatías, tiene hepatomegalia, esplenomegalia, dolor óseo, tengo que pensar que es un niño que está muy infiltrado. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene muchas células blásticas. Entonces, posiblemente tenga datos de hiperuricemia, ¿no? Porque debe haber harta destrucción de esas células blásticas. Entonces, también le voy a pedir ácido úrico. Y como tu compañero ha sospechado de linfoma, también le voy a pedir DHL, ¿no? Deshidrogenasa láctica, porque tengo que ver si esa deshidrogenasa láctica está elevada y me haga el diagnóstico diferencial para un linfoma, ¿no? Le voy a pedir VIH también, porque el VIH me da la misma clínica y a veces le pido o sospecho de leucemia, lo internan en onco y resulta que es tuberculosis, o lo internan en onco y resulta que es VIH. Entonces yo tengo que hacer mis diagnósticos diferenciales y para eso, para no estarle pinchando a cada rato al paciente, le pido todo en una sola muestra, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer una historia clínica dirigida. ¿Desde cuándo tiene el dolor? El dolor es persistente. ¿Desde cuándo tiene palidez? ¿Ha sangrado? ¿No ha sangrado? ¿Qué otros síntomas ha tenido? Entonces yo empiezo a dirigir a la mamá, ¿no? Empiezo a dirigir el interrogatorio. Si veo que tiene al examen físico estos datos, le digo, señora, ¿qué hace? ¿Qué ocupación tiene? ¿Desde cuándo su niño tiene estas bolitas? ¿Desde cuándo tiene el dolor óseo? Para yo entrelazar lo que la mamá me está contando con mi examen físico y con lo que yo voy a pedir en exámenes complementarios, ¿no? Y como les decía, si en el hemograma tengo leucopenia o leucocitosis de desviación a la derecha, y es decir, tengo predominio de linfocitos, pido un extendido de sangre periférica, pido valoración por hematología y digo, busquen blastos. Me dice, sí, hay blastos, 5%. Uy, le tengo que hacer aspirado de médula ósea, porque como tiene ganglios, posiblemente sea también un linfoma con infiltración a médula ósea. Entonces, esos son los pasos que yo voy a seguir para llegar a un diagnóstico, ¿no? Tendría que hacer un algoritmo, preguntarla o pedir el hemograma con fórmula diferencial, pedir el frotis de sangre periférica, si hay presencia de blastos o no hay presencia de blastos. Si no hay y hay pancitopenia severa, si hay trombocitopenia, yo voy a sospechar en que haya una anemia plástica, una púrpura, un proceso infeccioso. Si no hay pancitopenia, hay que descartar otro tipo de infecciones virales, ¿no? VIH, leishmania, hepatitis, parvovirus, otros síndromes que me produzcan hipertrofias ganglionares o hipereosinofilia, ¿no? En cambio, si tengo en el frotis de sangre periférica la presencia de blastos, tengo que hacer un aspirado de médula ósea, que es mi gol estándar para clasificar la leucemia. Y este estudio no me sirve solo para ver qué tipo es, sino también para hacer el diagnóstico por inmunofenotipo, para buscar mutaciones genéticas, para ver si tiene
hiperdiploidía o hipodiploidía que me van a facilitar o me van a mejorar el diagnóstico del paciente, ¿no? Si yo tengo más del 25% de blastos en la médula ósea, es leucemia. Si yo tengo entre 5 y 25% de blastos, es un linfoma linfoblástico. Entonces yo tengo que saber también eso para ver cómo voy a proceder en el tratamiento. El aspirado de médula ósea es un procedimiento muy fácil de realizar. Un personal de salud tiene que saber hacer un aspirado de médula ósea. Lo puedes hacer en la espina ilíaca póstero superior o en la póstero inferior. También puedes hacerla en la antero superior. En los lactantes menores puedes hacerla en la espina tibial anterior. En los adultos puedes hacer en estas regiones mencionadas o en el esternón, ¿no? Porque lo que yo necesito encontrar es hueso esponjoso donde hay médula. Una vez realizado el aspirado de médula ósea, yo voy a realizar la clasificación morfológica, ¿no? La clasificación de la Asociación Franco-Británica, que me va a clasificar a los linfocitos, a los linfoblastos, perdón, en L1, L2 y L3, de acuerdo al tamaño, a la relación núcleo-citoplasma, a la presencia de vacuolas y nucleolos. Los linfocitos L1, que gracias a Dios son la mayoría de los de la clasificación que nosotros tenemos, corresponden a las leucemias linfoblásticas de células B común, que son células pequeñas en relación a un glóbulo rojo, que es con lo que nosotros comparamos, ¿no? Si este es un extendido de sangre periférica, yo veo un glóbulo rojo y lo comparo con el blasto, que son estas células que en las L1 no tienen este citoplasma. En las L1 son relación núcleo-citoplasma conservado, es decir, 50% núcleo, 50% citoplasma. No hay vacuolas, no hay nucleolos y la cromatina es laxa. En cambio, los L2, que ocupan el 15% de las células, son células grandes, son de 3 a 4 veces un glóbulo rojo, tienen presencia, la relación núcleo-citoplasma está alterada. Vamos a ver que 2/3 de la célula está ocupada por el núcleo. Hay presencia de vacuolas y hay presencia de nucleolos. Y en las L3 son células gigantes que ya no tienen núcleo, o más bien el núcleo ocupa 3/4 partes o la totalidad de la célula. Tienen más vacuolas y tienen más nucleolos y corresponden a las células mieloides. Además, yo voy a tratar de clasificar con inmunofenotipo, poniendo marcadores de colores sobre los receptores de las células y me va a poder permitir clasificar en células de acuerdo a la maduración, en pre-B temprana, pre-B, pre-B transicional y B madura, ¿no? ¿Para qué me sirve el que yo clasifique? Mientras más inmaduras, mayor posibilidad de que sean resistentes al tratamiento porque no sabemos a qué tipo de estirpe va a ser o cómo va a cambiar sus receptores celulares. En cambio, cuando ya es maduro, no tiene posibilidad de mutación. Y lo mismo sucede con las células T, pero la célula, con que sea de células T, para nosotros es de alto riesgo, porque los que hacen leucemia linfoblástica de células T van a producir infiltración a sistema nervioso central, masa mediastinal, infiltración al testículo, hiperleucocitosis, lisis tumoral, ¿no? Entonces, ¿para qué nosotros necesitamos clasificar? Para que sepamos si es de alto riesgo o de bajo riesgo. ¿Cuáles son los parámetros que nos permiten hacer esta clasificación? La edad, los niños menores de 1 año y mayores de 10 años son de alto riesgo,
Pero ahora este parámetro no es tan importante como el resto. Antes sí tenía su importancia. Pero si nosotros tenemos un niño mayor de 10 años que es de B común, no tiene translocaciones genéticas, no tiene infiltración a testículo, es isodiploide, no tiene translocaciones genéticas, tiene buena respuesta al día 19 de la quimioterapia, entonces no lo puedes poner como alto riesgo solo por la edad, ¿no? Si tienes hiperleucocitosis, es decir, más de 100,000 leucocitos, es de alto riesgo. Si tienes células T, es de alto riesgo. Si tiene infiltración a sitio santuario, es decir, infiltración al sistema nervioso central o a testículo, es de alto riesgo. Si tiene translocación 411, que es una translocación propia de los lactantes menores o de los lactantes, es un factor pronóstico. Si tiene translocación 119, que te da en los escolares, el pronóstico es peor. Y si tiene translocación 922, que es la translocación o mutación del cromosoma Filadelfia, tienes que dar un tratamiento con un monoclonal dirigido. Antes se decía que el que tiene el cromosoma Filadelfia tiene que ir a trasplante de médula ósea, pero hoy se ha podido conseguir, es decir, si tiene translocación 922 más CD20 positivo en un alto porcentaje, tú puedes dar un tratamiento dirigido. Ya no es muchas veces necesario o trasplante de médula ósea sine qua non. El que nosotros sepamos si somos hipodiploides, hiperdiploides, nos va a ayudar en el pronóstico, el conocer las mutaciones, ¿no? Muy bien, entonces, ¿para qué queremos clasificar? Para adecuar el tratamiento, dar menos toxicidad a los que son de bajo riesgo y dar mayor intensidad de tratamiento a los de alto riesgo para evitar recaídas. Porque lo importante para nosotros no es solo dar tratamiento, sino es intentar curar. ¿Y cómo vamos a intentar curar? Realizando un manejo adecuado, dando una quimioterapia con una basal importante, que es la inducción a la remisión, que es la parte más importante del tratamiento, porque cuando un paciente entra en remisión, como su nombre lo dice, va a disminuir 1 kilo de tumor a 1 gramo de tumor, ¿no? Y nosotros, si conseguimos la remisión, recién podemos pasar a consolidaciones y a mantenimiento. Y junto con la inducción a la remisión, nosotros tenemos que hacer ya tratamiento o profilaxis al sistema nervioso central, de acuerdo a si está infiltrado o no. Aquí les muestro simplemente un esquema del tratamiento de inducción a la remisión. Existen muchísimos, como 100 esquemas de tratamiento para leucemias linfoblásticas, ¿no? Existen los esquemas de St. Jude, los esquemas de otros esquemas de Estados Unidos, esquemas alemanes, italianos, brasileros, centroamericanos, argentinos, ¿no? Inclusive nosotros ya como latinoamericanos, como Bolivia, hemos hecho un esquema de tratamiento de leucemias apropiado para nuestro medio, que está en revisión por el ministerio para su aprobación. Entonces vamos a poder tratar a todos los niños por igual en todos los centros como norma y vamos a poder decir, sí, esto pasa con nuestros niños y vamos a poder tener información como país y decir, nos está yendo bien porque hacemos esto, o nos está yendo mal porque algo está fallando en nuestros esquemas de tratamiento que está haciendo que no se cure el 99% como lo han logrado los países desarrollados, ¿no? Entonces, una inducción a la remisión muchas veces tiene una ventana esteroidea y otras veces simplemente una inducción con metrotexate a 1 gramo. Los que utilizan ventana les dan esteroides, que puede ser dexametasona o puede ser prednisona. Esto se lo da durante los primeros 7 días luego de tener el diagnóstico. Luego entramos a la inducción propiamente dicha, que va a hacerse durante 4 semanas con multidrogas, es decir, vamos a utilizar 4 drogas para poder remitir o matar esas células blásticas. Podemos utilizar vincristina,
que lo vamos a utilizar durante las 4 semanas, una dosis semanal. Vamos a utilizar daunorubicina o doxorubicina durante 2 semanas. Vamos a utilizar el esteroide, que puede ser dexametasona o prednisona, durante las 4 semanas. Y vamos a utilizar la L-asparaginasa al día siguiente que ponemos la vincristina y la doxo, por 3 dosis interdiarias durante la semana, antes que le toque la siguiente dosis, ¿no? Cuando hacemos 2 semanas de tratamiento, hacemos un aspirado de médula ósea que nos va a permitir evaluar y clasificar a este paciente en alto riesgo o bajo riesgo. En alto riesgo, a los pacientes que no consigan entrar en remisión, que de acuerdo al protocolo que utilices, puede ser una enfermedad mínima residual de 0.001 o de 0.1, dependiendo del protocolo que tú utilices, ¿no? Pero la mayoría tiene como gold estándar 0.001. ¿Qué quiere decir? Que de 1 kilo de tumor he bajado a 1 gramo de tumor, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos y hemos llegado a una enfermedad mínima residual de 0.01, ya no administro las siguientes 3 dosis de la asparaginasa, solo doy vincristina y el esteroide que estoy utilizando. Pero si la enfermedad mínima residual me da 0.1 o me da 1 o me da otro valor, yo le pongo estas 3 dosis de la asparaginasa para completar 9 y además me paso a una intensificación, que dependiendo del protocolo utilizan citarabina más mercaptopurina o pueden utilizar citarabina más etoposide más L-aspar, dependiendo del protocolo que tú utilices, ¿no? Si consigo la remisión, me paso a lo que son las consolidaciones con altas dosis de metrotexate. Al diagnóstico tengo que haber hecho una punción lumbar y durante o antes de iniciar el tratamiento administrar una intratecal, ¿no? ¿Para qué me sirve hacer la punción lumbar? Para que yo diagnostique si hay infiltración o no al sistema nervioso central. Muy bien, este es el desarrollo de las leucemias. No sé si tienen alguna pregunta. Espero les haya quedado claro este tema que es tan importante. Las leucemias, no solamente en Bolivia, en todo el mundo, son la primera patología oncológica en pediatría.